Hoy entonces es efectivamente la última clase y resulta bastante interesante que la dediquemos, ¿no es cierto?, a la muerte de la experticia, una clase que justamente un curso tiene que ver con el tema del conocimiento de expertos y expertas, ¿no es cierto?, ciencia y sociedad, que es el título. Entonces, como habíamos estado trabajando, ¿no? La idea es que presenten ustedes, mm, digamos, su interpretación del texto y también, ¿no es cierto?, de alguna forma pueden hacer un resumen de un poco de lo que se trató ese capítulo, digamos, con el objetivo de que podamos discutirlo. O sea, es un poco la idea y aplicarlo tal vez al contexto que conocemos, en fin, porque si bien este es un curso de historia, se aplica muy bien a elementos y sucesos, fenómenos que están ocurriendo en nuestro tiempo, y desde ahí, ¿no es cierto?, nosotros lo entendemos y lo aplicamos a hacer historia. Entonces, tenemos a Javiera hoy día y Oscar, que van a presentar el trabajo. No sé si se pusieron de acuerdo o lo van a presentar por separado. No, mitad y mitad. Mitad, mitad, exacto. ¿Y quién empieza? Yo, Javiera. Te voy a poner como coanfitrión y también a Oscar como co-host. Acá. Por si necesitan presentar un PowerPoint o algo así. Ok, Sí. entonces escuchamos entonces su presentación. ¿Se está compartiendo? Sí, ahí se ve. Súper bien. Ya, perfecto. Bueno, con mi compañero Oscar, hoy día vamos a hablar del tercer capítulo del texto Science, Values and the Public de Heather Douglas, el cual se escribió en 2021. Este capítulo se titula La muerte de la experiencia, y tal como dijo el profesor recién, inicia con una cita de Tom Nichols, la cual va abordando en el capítulo la muerte de la experiencia, presentándose como una queja de que ya no se escuchan los expertos. A lo largo del capítulo, el autor recurre a los argumentos y la postura de distintos autores como Nichols, Philip Kitter, Bruno Latour, Harry Collins, entre otros, para plantear un panorama un poco más completo sobre la discusión. Perdón, hay una discusión antes respecto a la traducción. Expertise o expertise se puede traducir tiene varias traducciones al castellano. La traducción más literal es pericia, que han escuchado la idea del perito, que es como alguien que tiene un conocimiento de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los peritos balísticos, ustedes han escuchado esa expresión. Pero también sí. el origen latino de la palabra viene también está asociado con la palabra de experiencia, porque también es una experiencia, porque tiene experiencia con el conocimiento. Y nosotros hemos traducido en nuestros trabajos al castellano la palabra expertise por experticia. Porque experiencia tiene una connotación un poco distinta. Yo sé que las traducciones son interpretaciones también, ¿no? Así que, yo sé que ustedes están hablando cuando ustedes dicen experiencia, yo estoy pensando más bien en experticia. Ya, ok, pero podemos usar ambos términos, porque los tres son traducciones, digamos, que se pueden utilizar. Pericia, experiencia o experticia. Algunos usan la palabra expertise como una especie digamos, de anglicismo, qué sé yo, pero todas tienen una base latina en realidad, así que a lo mejor nos vamos al origen latino. Así que, sigan nomás, ok, quería solamente aclararlo. Ya, si se me escapa de repente la palabra experiencia, lo siento, es que como lo leí un poco pensando en eso, bueno, entonces la complejidad y la incertidumbre pasaron ya no a ser un área que pareciera ser resuelta por la expertise, pues la sabiduría y el conocimiento por la sabiduría y los conocimientos que pretendían ser la principal herramienta para solucionar problemas complejos. Han quedado en segundo plano por lo que el autor llama el sentido común populista, que lo menciona varias veces a partir de ahora, y se plantea el populismo por una parte como una contraparte de la élite, dentro de la lógica del poder político principalmente, mientras que por otro lado se incorpora el concepto de populismo epistemológico, el cual desafía a las élites del conocimiento puntualmente, poniendo por encima la sabiduría popular. O también se puede decir el conocimiento de la gente común, como lo llama el autor.
Una de las principales ideas de este capítulo, según lo que logré extraer, es plantear los enfoques que se le ha dado al debate de la muerte de la experticia. Dentro de los análisis expuestos por el autor se encuentran las constantes referencias hechas a Nichols, quien dice que este fenómeno va más allá de la desconfianza o la búsqueda de nuevas alternativas, radica más en el narcisismo mezclado con el desprecio por la experiencia. Y sobre el narcisismo, Nichols dice que se ha permitido la difusión de una cultura antiintelectual, en la que nuestras opiniones son más importantes o valen tanto como la de las demás. Según comentaristas también plantea este punto de vista, dice que el enfrentamiento populista contra los expertos ya habría sido ganado técnicamente, como ejemplificando con casos como cuando los pacientes se enfrentan a la opinión de los médicos sobre las vacunas o el mismo tema, no sé, del calentamiento global o las discusiones sobre alimentos transgénicos que pone esos ejemplos en el texto. Y también, por otra parte, el otro argumento que él plantea respecto a otros autores es que ya, bueno, como decía, que nadie escuchaba a los expertos o que la experiencia ha muerto, que lo que dice el autor, que eso es un error, él lo plantea proponiendo de que las personas no creen saber más que los expertos, sino que se ha generado más bien una recalibración de la experticia por el sector público. Bueno, y esta diapo parte con piensa el público que sabe más que los expertos, considerando que este capítulo se divide en subtítulos, este es el primero, y aquí se plantea que las explicaciones de esta pregunta son variadas, como puse ahí, va desde que los miembros del público están confundidos hasta que ya no les interesa conocer la verdad, y para esto vuelve a ejemplificar con Nichols, porque este engloba un poco las explicaciones anteriores. Lo cual lo utiliza un poco para cuestionar el argumento al cual llega, pues no tiene una justificación teórica sólida, es la crítica que le hace el autor a Nichols, sino que se sustentaría un poco más en un conjunto de factores causales, dice. Por lo cual, según lo que yo logro entender, es que va más allá de una rebeldía o un juego de poderes entre lo público y los expertos, más bien, como dice acá, y cito, dice, el descontento público exige un compromiso democrático sólido en lugar de llamamientos fáciles a confiar en la ciencia y en los expertos científicos. El segundo subtítulo es representaciones mediáticas y de divulgación científica del problema de experiencia. Bueno, aquí se ha argumentado que el no seguir los consejos de los expertos podría traer una amenaza muy grande a la especie, a nuestra especie en un futuro próximo. Y también lo otro que se ha planteado a partir de este fenómeno es que sería visto como un contagio, que es algo que en el fondo se va traspasando a través de la difusión y se refuerza al final una idea entre ellos y nosotros, como una especie de pugna al final. El otro es el problema de la experiencia en los estudios científicos, que es el último subtítulo que yo veo. Aquí cita a otros dos autores, que es Philip Kitter y Latour. El primero aborda este problema desde las democracias occidentales. Él hace un análisis centrándose en esta región del mundo, las consecuencias y el desarrollo del fenómeno del que estamos hablando en este sector. Y dice, haciendo un poco un análisis de lo que pasa aquí, dice, muchos estadounidenses no creen que la teoría evolutiva contemporánea ofrezca un relato correcto de la historia de la vida. Los europeos se muestran escépticos ante los avales científicos de la inocuidad de los organismos modificados genéticamente. En todo el mundo, la atención a los problemas del cambio climático se ve obstaculizado por la sospecha de que el supuesto consenso de los expertos es prematuro y poco fiable. Kitter hace este análisis y observa el escepticismo público como una reacción en contra de los conocedores de la ciencia. En su planteamiento más bien hace como énfasis en los valores de la ciencia, lo menciona varias veces,
Y si bien no concuerda tanto su planteamiento con el autor de este capítulo, se comparte la idea de restaurar una relación más equitativa entre la ciencia y el público. Por otra parte, se refiere al enfoque que da Bruno Latour, quien dice que los científicos deben buscar recuperar el respeto y autoridad perdida, centrándose un poco más en la relación política y la ciencia, pues son dos aspectos que podrían un poco, si se unen y no están como en contraposición, se podría solucionar esta degradación de la experticia. Y es por eso que hace como un llamado y dice que quiere que los entusiastas de la ciencia rechacen la división entre la política y la ciencia, que no sea un versus ni un frente a frente, sino que a favor de la ciencia con política, reconociendo que la relación no le quitaría como la calidad a la expertise científica, en el fondo. Y eso. Ya, Oscar. voy. Dale nomás. Tira la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ya. Bueno, obviamente tengo que detenerme en el tema de Latour y Kitcher, que habla mi compañera, porque acá comienza, por así decirlo, bueno, eso sí, un punto de quiebre, o sea, una diferencia acá en la visión que se da sobre esta problemática. Porque si bien Kitcher y Latour arraigan la degradación de la autoridad científica, la figura del experto científico, la incomprensión por parte del público, en la naturaleza de la ciencia, o sea, como algo desprovisto de valores y algo neutro, o sea, que no va ni a un lado específico de la política, por dar un ejemplo claro. En cambio, Collins y Robert Evans sitúan el problema en la comprensión del público por la naturaleza de los conocimientos técnicos, o sea, cómo se hace algo o cómo se llega a ciertas conclusiones. Y ahí se genera ese distanciamiento, esa simetría entre los dos polos que serían en este caso la figura del experto, ya sea en un conocimiento, ya sea puede ser científico o social, junto con el público común y corriente que desconoce ciertos aspectos que requieren una figura. Siguiendo con esa idea, nos clasifican Collins y Evans en dos olas en un principio, y la tercera es la que ellos proponen. La primera ola habla de los años 50, posguerra, Segunda Guerra Mundial, en donde se ve una fe en el progreso científico, o sea, recordemos que estamos en plena Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque capitalista estadounidense, en donde la ciencia en sí nos va a dar en un proceso lineal hacia un progreso científico ya prácticamente reversible y que nos va a cambiar la vida. O sea, va a solucionar nuestros problemas que nos aquejaban anteriormente a esta era de fe en el progreso. Y por eso lo define el texto como un fascismo epistemológico, en el sentido de que no había ni siquiera un cuestionamiento claro o no se evidenciaba. O sea, la figura científica en ese momento estaba dentro de un pedestal y dentro de una cúpula. Después de la segunda ola del año 60, el libro o más bien el científico que rompe esta barrera es Thomas Kuhn. Bueno, nos hicieron leer, por ejemplo, recordándolo el profesor Folke, que es la estructura de la revolución científica, específicamente el capítulo de los paradigmas. ¿Qué nos dice? ¿Por qué es tan importante este libro? Porque habla de la figura del científico que tiene que bajarse del pedestal que es de los años 50 y comienzo de los 60, porque tiene que equilibrarse o distribuirse de mejor manera el conocimiento científico. O sea, tener toda persona, ya sea dentro de una comunidad de expertos determinada o como persona común, tiene un punto de vista que puede ser válido o tiene una opinión que dar. Eso es lo que destaca Kuhn, y ahí empieza, sobre todo en la figura del paradigma, bastante importante dentro de esta ola. Finalmente ya el efecto secundario que dio este fenómeno de la segunda ola es de que ya termina todo, sobre todo en esta era postmoderna, termina todo en una tela de juicio. Y ahí recae el problema principal que habla el texto. O sea, una frase que, por ejemplo, que uno lo puede asociar a un videojuego, pero es de un personaje de la era 1200, si no me recuerdo, es nada es verdad, todo está permitido.
¿Qué quiere decir eso? De que todas estas tela de juicio, ya que por más que uno tenga un conocimiento ya que se tenga respaldado y que lo diga cierta persona, que tuvo ciertos años de carrera o de bagaje académico, no es suficiente para convencer a la persona común y corriente, sino recordemos también, un ejemplo claro sería nuestra ciencia social o ciencia histórica. Por ejemplo, por más que haya historiadores así, no sé, saliendo en la tele o hablando ciertos temas en específico, no sé, sobre todo el tema de patria o momentos, días históricos para Chile, no sé, 11 de septiembre, el 18 de septiembre, entre otras situaciones, mucha gente igual como que no es distante, y no es porque no le interesa, sino porque la forma que se transmite esa misma distancia entre historiador y gente común, ah, genera, genera cierta diferencia del segundo grupo. Y por eso, ejemplificando, creo que fue como el mes pasado cuando habló el profesor, la figura de Paradis, en el sentido de que si bien es un bestseller, él acercó cierta parte de la historia de Chile, volvió a interesar a cierto público. Ahí tenemos un ejemplo de que se pone en evidencia la simetría, y no estamos hablando de ciencias duras, estamos hablando de nuestra misma rama. Siguiendo, y eso es lo que habla Collins y Evans, de que se tiene que, de una buena vez, equilibrar y sin dejar de relegar la responsabilidad pública que representa ser un experto. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? ¿La sexta? Ya. Hablando dentro de la figura de la comunidad de expertos, una de las características que se da, y bueno, que siempre se ha dado, es el reconocimiento de una comunidad en específico, más que las habilidades individuales de cada uno. O sea, por ejemplo, ya si tú eres reconocido como historiador, tienes que hacer ciertas cosas, ser reconocido por tus colegas y obviamente producir conocimiento o ser explotado también a través, no sé, escribir papers cada cierto tiempo o especializarte en ciertas materias y cada vez más en grupos más específicos, pequeños. El mismo ejemplo que di el profe cuando estaba en una cumbre, y eran como 5 personas, 6 personas en todo el mundo. Ahí tenemos una ejemplificación de esta parte, de este subtítulo que estaba hablando el autor. También, con lo mismo que Collins y Evans, sostienen que el momento de calificar a alguien como una persona experta se deben primar esas cualidades sustantivas individuales, o sea, lo que él sabe y todo lo que ha aportado al conocimiento, más que el reconocimiento de sus pares de por sí. Y también ellos hablan sobre el tema, recalcando los puntos anteriores que nombró mi compañera, la incomprensión de la experticia por parte del público, o sea, en nivel técnico o cómo se llega al conocimiento en sí, sobre todo en materias mucho más complejas, no sé, de ciencia exacta, provoca esta supuestamente la experticia según estos autores. Y en la diapositiva 7, la última, por favor. Eh, Aquí nos cae la pregunta de cajón, tal como decía el profe, ¿está realmente muerta la experiencia o la experticia o la pericia? Dentro de las ejemplificaciones que dio, por ejemplo, Tom Nichols habló también no solo de las vacunas, también habló del Brexit y también el fenómeno de Donald Trump con la figura de la derecha alternativa o el right, que es su simplificación. Eh, no está dentro de lo que habla Nichols, más que una muerte, hay una contraargumentación, una respuesta dentro del mismo terreno, por así decirlo. Porque si bien para cuestionar el tema de las vacunas recurren a supuestos expertos que aplican antítesis sobre el tema de los vacunatorios, no sé, aplican blogs, ven papers, entre otras situaciones que son también los mismos recursos que usan las comunidades de expertos. Quizá el conocimiento que ellos aplican puede ser muy cuestionable porque quizás no son especializados o sus fuentes son de dudosa calidad, entre otras situaciones. Pero siguen la respuesta contraria, no sé, dentro del mismo tema de la vacuna o el tema del Brexit, en niveles económicos, se responde en el mismo terreno, y no de otra manera, no sé, por así decirlo, por dar un ejemplo más coloquial, como el tema, no sé, religión versus ciencia.
Y finalmente, llamar el fenómeno fin de la experticia no es que haya muerto la figura del experto, como recalcó mi compañero al principio, sino más bien de que hay una falta, una indiferencia de la gente común y corriente. Y para hacer comunidad, bueno, para hacer conocimiento, te necesitas de la comunidad, y no solo de tu entorno académico, sino también de la comunidad la que va a verse beneficiada realmente, que es la población común y corriente. Eh, en mis palabras, hay una asimetría en todo lo que es ciencia social y ciencia exacta con la persona común y corriente. O sea, se le ve como una persona que quizás no comprenda o que quizás no le interese. Y esa asimetría se tiene que empezar a reducir lo más posible, eh, no solo que hacerlo solo lo académico, sino también explicar y llegar a la gente por todos los medios, ya sea digitales, no sé, puede ser mismos blogs o también las redes sociales. Para un ejemplo de solución, quizá una solución definitiva, pero sí una solución que comienza por un mediano plazo y que puede traer buenos resultados. Y bueno, eso creo que sería lo último, el resumen y la interpretación por nuestra parte. Espero que le haya interesado y ojalá que haya un buen debate con el profesor y ustedes, los alumnos presentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces por la presentación. Ambos. Ambas, bueno, bueno, es un problema de nuestra lengua, a ella y a él. No hay problema. Sí, sí, yo trato de estar atento al lenguaje inclusivo, pero no maltratar el idioma español, entonces es un desafío, digamos, para mantener la gramática, pero asumiendo que deja gente fuera. Bien, entonces yo quería hacer dos preguntas, muchas gracias entonces nuevamente. Una, ¿no es cierto?, pero pueden sus compañeros o compañeras también responderla, u opinar. Primero, si creen que el hecho de que el conocimiento científico funcione en base a controversias, es decir, lo vemos con el tema del cambio climático, lo vemos con el tema de las vacunas, pero también lo vemos en la historiografía. Lo que ustedes comentaron yo no lo había pensado mucho, pero en realidad también se ve con respecto a la historiografía, en el sentido de que la ciencia funciona en base a un enunciado que se contrapone con otro, hay controversia científica, pero eso no significa que todas las opiniones de los científicos o de las científicas sean válidas en sí mismas, ¿no es cierto? Porque son contrapuestas muchas veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una controversia en el tema del cambio climático respecto si el fenómeno del aumento de las temperaturas es producido por efectos antrópicos, es decir, por los seres humanos, o es algo que tiene que ver con las etapas geológicas o las etapas, ¿no es cierto?, que pasa el planeta Tierra, que a veces ocurre, ¿no es cierto?, que las temperaturas aumentan, las temperaturas bajan, porque hemos podido evidenciar, ¿no es cierto?, a lo largo de los estudios digamos, de millones de años que se hacen respecto de cómo ha funcionado nuestro planeta. Entonces, como hay una controversia respecto de que efectivamente lo que estamos viviendo hoy día, el aumento de las temperaturas, es un efecto de los seres humanos o no, o es un fenómeno, comillas, natural, por lo tanto, se daría al margen de lo que uno hace, ¿no es cierto? Lo que no se dice, ¿no es cierto?, en eso, ¿no es cierto? O sea, se puede tomar esa controversia de dos maneras. Una controversia es de que nunca se va a saber, se va a llegar a una verdad porque siempre van a haber dos posiciones contrapuestas, por lo tanto, podemos seguir haciendo lo mismo que seguimos haciendo, utilizando combustible fósil, o no separando las basuras, en fin, etcétera. No tenemos, digamos, un cambio de conducta respecto de los efectos que trae, ¿no es cierto?, el uso extensivo por ejemplo, de la energía asociada al combustible fósil, que es la que genera, ¿no es cierto?, la mayor contaminación y el efecto invernadero. O podemos asumir, ¿no es cierto?, de que las controversias científicas tienen un límite, o sea, porque aunque existan controversias científicas, hay ciertos consensos científicos también. Y uno de los consensos científicos es que efectivamente sea esto un efecto digamos, del movimiento del planeta Tierra, digamos, y que no podemos saber porque son fenómenos muy de largo aliento, o no, digamos, efectivamente sí hay un impacto antrópico, digamos, sobre el planeta Tierra, y eso se puede medir. Y eso se puede medir incluso en escala, pensando ahora en escala geológica. Entonces, los científicos y las científicas están de acuerdo que hay un efecto
de los seres humanos sobre el planeta. Donde puede haber distancia respecto de cómo se ha dado ese efecto de los seres humanos, qué tanto ha permeado, etcétera. Entonces, las personas que niegan el cambio climático, y apareció, ¿no es cierto?, de hecho, en un candidato presidencial en Chile, digamos, que ahora pasó a la segunda vuelta, toman esa parte, ¿no es cierto?, de que no está claro en la ciencia si efectivamente el motivo del calentamiento global tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto, con el efecto antrópico, pero lo que no está en discusión es que hay un efecto antrópico sobre el planeta Tierra y está teniendo efecto también, ¿no es cierto?, sobre lo que estamos viviendo. Si lo pasamos a la historia, antes de la palabra Joaquín, si lo pasamos a la historiografía, uno podría también pensar respecto a los eventos históricos, es decir, miren, hay historiadores que dicen que el 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile, digamos, del año 73, tuvo estos orígenes, digamos, que tuvo que ver con la influencia de Estados Unidos, que tuvo que ver con las, que se llaman los grupos de élite chilenos, la oligarquía, en fin. Otros no están de acuerdo, otros dicen que más bien fue un fenómeno más bien completamente asociado a la Guerra Fría, digamos, otro al fenómeno local. Entonces dirían, no está claro respecto a cuál es el origen real en última instancia, perdón, no real del golpe, por lo tanto puede haber una opinión A, opinión B, y las dos son válidas. Pero eso tampoco es así, porque hay un consenso respecto a cuáles son los aspectos que influenciaron y que llevaron, ¿no es cierto?, a que viviéramos ese suceso, ¿no es cierto? Y y al igual con el tema del cambio climático, entonces tal vez no está tan claro respecto, o sea, se está en discusión, perdón, respecto de un agente respecto de otro, si efectivamente la CIA fue más importante que la élite local, que la oligarquía local, si efectivamente el fenómeno mismo de la Guerra Fría, enfrentando a dos grupos, ¿no es cierto?, hacía imprescindible que, por un lado, se mantuviera esta idea de que se podía construir un Estado socialista en Chile, pero por otro lado se mantuviera, o sea, se aplacara la idea de que llegara una nueva Cuba, digamos, en marco de los años 70, etc. Entonces, decir que como no está claro cuál es el origen del golpe de Estado, digamos, tanto la opinión A o la opinión B son válidas, no es correcto, digamos. No sé qué opinan de eso. Joaquín había levantado la palabra, ¿sí? Sí. Levantado la palabra, perdón, pedido o lo que fuese, ya, sí, disculpen. No, que quería señalar que em, si bien es cierto como que la ciencia opera por medio de las controversias, el problema, o yo creo que el problema surge cuando de alguna forma se politizan o como se aprovechan de estas controversias para usos políticos o específicos. Em, Pensando, por ejemplo, en esto que señala de si hay, o sea, digamos, cuál es el rango del efecto antrópico en el cambio climático, puede ser más o menos discutible, pero la problemática surge cuando se toman estas como controversias y se dice que ya, como el rango, como está en discusión o como no está establecido que los humanos tengan tanta o más o menos injerencia, entonces no hay por qué, no sé, no hay por qué intentar cerrar plantas de carbón o no hay por qué intentar buscar medios alternativos de generar energía. Y al final eso acá como empeorando la situación como climática en este caso. Y no, que eso sería principalmente, que independiente de las controversias, la problemática venga de cuando se politiza la situación. Es que en términos estrictos siempre está politizado, porque en términos amplios, digamos, no partidista tal vez, o sí también, ¿no? Pero siempre hay la ciencia, eso es lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, en este curso, siempre tiene una posición política, en términos, digamos, de cómo se construyen también las políticas públicas, o del lado que tú estás respecto de cómo miras los problemas, digamos. Entonces, esa noción de que la ciencia está por un lado y la política por otra, digamos, no responde a lo que efectivamente se está No, entendiendo, ¿no? Sí. claro. Pero más allá de eso, o sea, no, justamente, que tampoco creo que como que ciencia y política puedan ser separadas realmente, pero mi punto iba más como para intentar, como cuando se intenta como tomar como solamente parcialmente
un aspecto de las controversias científicas para un uso político, ligar de alguna forma como integrar estas controversias a la aplicación de políticas públicas o de salud o de medio ambiente, que, que sería como Ujú. lo ideal, creo yo. Sí, ok. No sé, el resto, ¿piensa que efectivamente en Chile hay una desconfianza hacia los expertos, las expertas? ¿Lo pueden percibir o es algo que más bien responde a los países, digamos, del norte, como los movimientos antivacunas, los movimientos digamos, cambio climático, etcétera, o negacionistas? Igual a los expertos económicos, como que se ha cuestionado mucho. Claro, en el último tiempo, ¿no es cierto?, se ha cuestionado, ya han aparecido frases muy parecidas a las que están en este artículo respecto del tema del retiro del fondo de pensiones, del 10%, cuando ¿no es cierto?, se ha implementado como una política, en el fondo una política pública, ¿no es cierto?, la posibilidad de retirar parte de esos fondos y los efectos que eventualmente puede haber tenido o pueden tener sobre el resto de la economía. Ya lo hemos conversado en otras veces. Ahí aparece, ¿no es cierto?, pero no aparece en otra parte más, ¿no lo ven? ¿No ven los movimientos? Pucha, ¿Sí, Oscar? más que nada, a ver, voy a dar un ejemplo. Yo pensaba hacer en un principio hacer un estudio de caso sobre este personaje, pero desistí, no, no, creo que no se podía tomar tan serio como debía. Me refiero al caso de Franco Parisi. ¿Por qué? Porque ese compadre hace 10 años atrás se hacía llamar, bueno, y lo llamaba también lo que era en un ejercicio de espectáculo de la prensa, como el economista del pueblo. ¿Qué pasa ahí? Cuando hacía estas conferencias, salían programas de televisión, no sé, quizá no solo programas serios, sino también más de alta audiencia, por ejemplo, Morandé con compañía, él hablaba de ciertas cosas, no sé, el tema de bolsa, en qué fondo tiene que invertir en AFP, entre otras situaciones. ¿Y qué pasa con ello? Después, si uno tiene buena memoria y uno ve ciertos artículos de prensa, Franco Parisi ha estado metido en muchos casos de corrupción, incluso involucrando a esta misma universidad cuando fue decano interino, en fin, en 2012 específicamente. Y ahí se ve quizá un cuestionamiento también a la base de experto, que era un economista bastante famoso a nivel de la gente común, y ahora actualmente por medio de las redes sociales volvió a hacer una limpieza, una exfoliación de su imagen, y volvió a conquistar cierta gente que quizá no recordaba, no sé, quizá adultos jóvenes, o gente que está fuera del político experto o del político ya con más bagaje, o sea, no sé, la antigua Concertación, por ejemplo, y lo ven como una cara nueva, siendo que él es parte del sistema y es más, promovido muchas veces el sistema que estamos poniendo en cuestionamiento. Y ahí eso va, y que hayas tenido un alto puntaje también es sorpresivo, incluso más yo creo que la figura de Kast, porque que abarque y que su 11% sea casi prácticamente el que pueda decidir la segunda vuelta, es algo bastante de investigar. Tan interesante como el cuarto retiro, como usted dice. O sea, pero solo que estamos apuntando a un caso particular de una persona, de una figura. No sé qué piensa usted, profe. Sí, o sea, toda la parte, sí, puede ser interesante, ¿no? Toda la parte judicial y que habrá que ver cómo lo enfrenta, eso ya es un tema que tendrá que enfrentarlo con la justicia y son cosas distintas al tema de los expertos que estamos nombrando ahora, creo yo. Ahí habría que separarlo un poco. Sí, sí, yo creo, para ser justo, digamos, con el personaje. Perdón. Pero hay una cosa que yo no había pensado, tiene que ver, y está bueno que tú le dijeras, porque si el discurso de él es o no un discurso anti-expertos, porque yo recuerdo haber visto la propaganda ahora electoral presidencial, sobre todo en la televisión, pero en las redes sociales nunca lo vi, pero en la televisión, y él dice, le han dicho tal cosa a la economía, pero no, los problemas no vienen por ahí, y él es un experto en economía, de hecho tiene un doctorado, y ha sido profesor universitario, como tú comentabas, fue vicedecano de la FEN y decano interino en algún momento, como comentaba, o sea, es parte de los expertos, digamos, como clásicamente se los define. Y entonces, si dentro de su política está el hecho de decir, miren, hasta ahora los economistas han dicho que vayamos por este camino y no han dicho la verdad. Yo no estoy diciendo la verdad, ¿no es cierto? Porque los expertos, ¿no es cierto?, le han mentido porque tienen intereses y que ocultan
a la luz o al amparo, perdón, de su condición de experticia, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaríamos hablando de un enfrentamiento entre la comunidad y los expertos que él, de alguna forma, se muestra como una suerte de mediador. ¿Sí? Pero no es tan distinto, creo yo, a lo que dice Baradit, cuando para promocionar su libro, hasta hoy día, de hecho, siempre decía, recuerden que lo de Baradit es re interesante porque es la historia oculta de Chile. Es decir, él dice, en el fondo, hasta hoy día, hasta ahora, digamos, los historiadores y las historiadoras profesionales le han ocultado la historia. ¿Sí? Que es lo mismo que dice Parisi respecto de los economistas que no le han dicho cómo realmente funciona la economía. Y yo, como yo les voy a, ¿no es cierto?, les voy a mostrar la otra cara de la historia, lo que hace lo que ha ocultado, ¿no es cierto? Sabemos que eso no es así porque en realidad se basa también en trabajo historiográfico, no hace una investigación por sí mismo en el fondo, digamos. ¿Sí? Es un relato narrativo de lo que otros ya escribieron sin citarlos, pues, sobre todo al principio. Después hay un vínculo que él establece un poco con Gabriel Salazar, con el cual de alguna manera es un vínculo ahí y hay una especie de coalición entre ellos, digamos, que les permite win-win, digamos, porque los dos ganan. Uno gana popularidad y otro, ¿no es cierto?, se legitima a través de alguna forma de estar vinculado con un experto reconocido como Gabriel Salazar, ¿no es cierto?, como historiador. Entonces, en ambos casos, tanto en Baradit como en el caso, si es que es así, digamos, no estoy tan seguro, de que Parisi articuló su campaña en base a esta idea de que le va a contar a la gente lo que efectivamente es la economía y no lo que los expertos dicen. Estamos hablando del fenómeno que estamos trabajando en este curso y a partir de este texto. Además que no olvidemos que el propio programa, el propio partido de Parisi se llama Partido de la Gente. O sea, de la gente común y corriente, de la gente que no está con estos grupos de expertos que están asociados con las élites, ¿no? Y tan así que ahora él va a hacer una consulta digital para preguntarle a las personas si efectivamente estarían apoyando en segunda vuelta a uno u otro candidato. Y que en algunos países se consulta a los militantes. En Alemania acaba de aprobarse, ¿no es cierto?, está trabajando, no sé, creo que ya terminaron la coalición nueva de gobierno que formaron después de las últimas elecciones, y una vez que llegan a un acuerdo, que le llaman contrato de hecho, entre todos los partidos que forman la coalición, les preguntan a los militantes, y los militantes eligen, votan, digamos, si van a aprobar o reprobar, ¿no es cierto?, ese acuerdo que están haciendo. Entonces, la coalición semáforo que le llaman, ¿no? Sí, entre los verdes, los liberales y el SPD, que serían los rojos, amarillos y los verdes, ¿no? Ampelkoalition, se llama en alemán, la coalición semáforo. Entonces, ahí estaríamos, digamos, lo que está haciendo París no es tan raro, no es tan distinto a lo que hacen otros países, que es preguntar a las personas, digamos. Entonces, sí, su posición podría ser entendida de esta manera, es muy interesante, así, pero habría que ver si él habla más de los expertos, creo que es de los expertos económicos en este caso. Benjamín, había levantado la mano, virtual. Sí, es que yo creo que el tema de los expertos y creo que hay una desconfianza en el fondo, sobre todo en el área financiera, en el área de transportes y en el área médica, creo, se pone más de manifiesto, creo, por una cuestión de, ¿cómo decirlo? Es como que todos los expertos, la gente común en el fondo, no ve que los expertos den soluciones a cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, no logran solucionar la inflación, no logran solucionar, por ejemplo, el COVID, ¿ya? Entonces, la percepción de la gente no ve los avances, sino que se centran en que no existe una solución inmediata y asumen que no existe, que los expertos en realidad no son efectivos. Entonces esa percepción, por ejemplo, otro caso, el Transantiago, por ejemplo, fue un fiasco, ¿ya? Y ahora y en el fondo eso queda marcado en la memoria colectiva. Y se entiende en el fondo de que los expertos en transportes que debían solucionar el tema del transporte en Santiago no son efectivos porque llevan años tratando de solucionarlo y no lo han logrado. ¿Qué van a lograr? ¿Qué va a salir de la nada? ¿Qué les va a solucionar la vida? Nada. Entonces se genera una desconfianza, creo yo. Sí, pero también está un poco, bueno, el Transantiago es un caso también para estudiar el tema de la experticia. De hecho, hay un libro que salió hace un tiempo que publicó un colega chileno, un sociólogo, que salió en el MIT, lo voy a buscar por ahí porque
recuerdo que él lo presentó en algún momento, con el tema de no está exactamente con el tema de la experticia, pero aparecen también estos aspectos involucrados, digamos, con el tema del Transantiago. El tema, ¿no es cierto?, es que tiene que ver acá en la relación de los expertos con la comunidad, que el texto habla, digamos. Y yo tenía algunas cosas anotadas también que justamente tenían que ver con esto, ¿no es cierto? En contra de la... Claro, porque la autora dice, no es que el público no crea saber más que los expertos, como lo que dice Nichols, sino que no compran o, digamos, no aceptan lo que venden los expertos así de la buena primera. Eso es una de las cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el desafío, ¿no es cierto?, es cómo en una sociedad democrática puede haber una suerte de gobernanza respecto de la relación que se va a establecer entre los expertos, las expertas y la comunidad. Ahí va un poco la relación. Entonces, cuando se empezó el Transantiago, siempre se dijo, ¿no es cierto?, que fueron decisiones tomadas por personas que nunca tomaban micros y que no conocían cómo funciona efectivamente la persona que toma una micro, un transporte público, digamos, un bus. Y entonces funcionaba bien en el modelo, digamos, el modelo de funcionamiento como, digamos, ingenieril, pero no contemplaron, ¿no es cierto?, lo que efectivamente ocurre cuando las personas toman un transporte público, ¿no es cierto?, cómo se traslada, a qué hora se traslada, en fin, tenía algunos datos, por supuesto, fue construido con conocimiento en base a ese tipo de información, pero no contó con el apoyo de la comunidad y fue hecho, construido de una sola vez, sin que fuera de una manera gradual, sin pensar, ¿no es cierto?, los efectos que podía tener de un día para otro, digamos, hacerlo así. Ahí tenemos claro un ejemplo de cómo unas políticas públicas que pueden haber sido súper bien hechas porque están basadas en la mirada del transporte público como una totalidad, que sabemos que las ciudades no pueden verse de forma fragmentada, ¿no es cierto? Tienen que verse como un sistema completo, ¿no es cierto?, donde se integre en una ciudad grande el metro, ¿no es cierto?, los buses, la bicicleta, qué sé yo, ¿no es cierto?, y otras formas de transporte que se pueden vincular, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, tiene que haber lugares para que uno deje la bicicleta, la amarre, no se la roben, digamos. Tiene que haber la posibilidad de que uno en ciertos horarios, como en otros países, que cuando yo era estudiante un poco lo hacía así, en Alemania, que uno llevaba la bicicleta, ¿no es cierto?, en el metro, ¿no es cierto?, cierto horario, y después hacía el recorrido más cortito en bicicleta nada más. Y el gran recorrido lo hacían en parte en metro. Decía, todas esas ideas son súper valoradas dentro de la experticia de cómo funciona el transporte público. Pero el problema, ¿no es cierto?, es cómo ellos recibieron información de la sociedad para, ¿no es cierto?, complementar esa información que se sabía porque que tenía, ¿no es cierto?, que ver con el conocimiento científico sobre el tema, y respecto a lo que efectivamente pudiera ocurrir en una ciudad como Santiago, bajo las características, digamos, idiosincráticas de los santiaguinos, las santiaguinas, bajo las características culturales, en fin, de percepciones del mundo, en fin, de tantos factores que pueden influir. Bueno, es un caso muy característico de un fracaso de una política pública por el desconocimiento de cómo es no el conocimiento solamente, sino que una desvinculación de lo que son las comunidades, de no hacerlo coproducidamente. Es una parte que este curso yo no trabajé, pero que está en mi artículo que publiqué sobre el tema del 2019 y el tema no lo vimos venir, ¿no es cierto?, que de los expertos y el estallido social. Y justamente ahí me baso en Yazanov, ¿no es cierto?, y con la idea de que el conocimiento se coproduce, siempre se coproduce. Cuando uno escribe un artículo, cuando uno publica un libro, no lo escribe solo, lo escribe con sus colaboradores, con la gente que ha trabajado con uno, con los colegas y las colegas que conversan, en los muchos seminarios que uno expone ese trabajo, pero también con ustedes en las clases, lo que uno le cuenta del trabajo y lo que ustedes nos cuentan, queda en la memoria, ¿no es cierto?, a veces no tan claro, tan explícito, pero es todo un conjunto de elementos porque el conocimiento se construye socialmente, no es una construcción individual. Por lo tanto, hacer políticas públicas desde los expertos desde arriba, no va a funcionar si no está en concordancia y en vinculación con lo que la gente puede aportar, porque es parte de la generación de conocimiento. O sea, la gente cuando nos transportamos, yo uso el transporte público, cuando nos transportamos en el ámbito público, ¿no es cierto?, nosotros construimos el transporte público también. Por lo tanto, no solamente somos usuarios del transporte, también los vamos construyendo. Bueno, entonces por ahí se podría ver ese aspecto, ¿no?
No sé si alguien quería agregar algo más sobre esto. Yo lo tenía puesto acá, incluso en la presentación, ¿no es cierto? El descontento público, dice esta autora, exige un compromiso democrático sólido en lugar de llamamientos fáciles a confiar en la ciencia y los expertos científicos. O sea, no basta con decir, no, tienen que confiar en la ciencia y en la experticia, sino que tiene que haber un compromiso democrático de los científicos y de la científica, ¿no es cierto? Yo estuve en una, lo invité, pero seguramente no tuvieron tiempo, en una conferencia que dimos sobre el tema del cambio climático, donde estamos trabajando un grupo sobre energía, cultura y sociedad, haciendo análisis que son bien interdisciplinarios desde la literatura, la filosofía y la historia, y una persona que presentó ahí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ingeniería, mostró un cuadro muy, muy extraordinario de cómo se podía transformar, por ejemplo, el combustible fósil que usamos hoy día utilizando hidrógeno verde. ¿Mm? Y la crítica que se le hizo a esa presentación, que fue muy bien intencionada, muy, muy bien hecha, digamos, tenía que ver justamente con el hecho de que por qué queremos seguir con el mismo modelo, ¿no es cierto? Y cambiando simplemente el fósil por un combustible que no tiene huella de carbono, o casi nada de huella de carbono. ¿Y por qué no nos hemos puesto a preguntar si el modelo que estamos utilizando, ¿no es cierto?, de crecimiento, tras crecimiento, crecimiento tras crecimiento, ¿no es cierto?, donde siempre tenemos que crecer cada vez más, es un modelo que tal vez podríamos repensar con la ciudadanía. Si a la gente le interesa trabajar 24/7, si a la gente le interesa, ¿no es cierto?, acumular, qué sé yo, X cosas. Bueno, somos un país pobre, tampoco estamos, muchas de las discusiones sobre la acumulación de capital, en fin, innecesario, y lo hemos visto en la pandemia, que de hecho, al no poder comprar cosas que nunca necesitamos, nos dimos cuenta que efectivamente hay cosas que no tendríamos por qué comprar, etcétera. También es una discusión, pero en el fondo la discusión se planteó ahí en que no solamente había que mirarse como científicos, como ingenieros o ingenieras, sino como ciudadanos y ciudadanas, que vivimos en una comunidad. Y esto lo enfrentamos todo el tiempo nosotros en la universidad, también estamos compelidos también y vinculados con este tema. Ya llegamos a un momento, por ejemplo, con las dificultades que tenemos como en la facultad o en nuestro departamento de historia. Podemos seguir utilizando el modelo de hacer un paro como estudiantes, hacer un paro, ¿no es cierto?, para empujar, digamos, los cambios que son necesarios para que haya mejores condiciones de estudio. O sea, o podemos empujar un paro para, ¿no es cierto?, que reclamar en contra de una situación que se da a nivel nacional, por ejemplo, por distintos fenómenos que evidentemente siempre se ven que son reales. Ninguno de los paros que yo he visto en la Universidad de Chile, desde que estoy acá, han sido por cosas ficticias, de hecho. O podemos pensarnos como una comunidad y ponernos a pensar, a ver, la comunidad la componemos todos, no solamente los estudiantes, también los profesores y las profesoras y también el personal no docente. Digamos que está vinculado con la universidad, pero quizás también podríamos ampliar, ¿no es cierto?, la comunidad que está alrededor donde está el campus, que el campus no sea una suerte de ovni que se posa en cualquier lugar y que dé lo mismo donde uno esté. Entonces, el desafío de hacer una universidad donde todos podamos conversar entre todos, los expertos con los estudiantes, en fin, las comunidades, es súper complejo, digamos. Por eso no es tan fácil de hacerlo, mucho más sencillo, entre comillas, que uno asume una posición propia, como estudiante o como profesor o qué sé yo, y trata de empujar desde uno a un lugar solo esto, ¿no? Entiendo lo que quiero decir, ¿no? Yo sé que soy inteligente y entiende, pero me refiero, no sé si quedó claro lo que quise decir, digamos. No solamente los expertos nos vemos compelidos, digamos, y obligados a replantear nuestras posiciones, que son de privilegio siempre cuando uno habla y no hay ninguna posibilidad de cambio que sea asimétrico. Cuando los expertos discuten es completamente asimétrico, digamos, porque ellos tienen todo el bagaje y todo el conocimiento y los títulos, en fin, que avalan, ¿no es cierto?, lo que dicen. Pero cuando uno habla de una manera diferente con las comunidades, se plantea distinto, ya hay una mayor simetría. No es una simetría de decir que lo que dice el experto tiene la misma validez de lo que no son expertos, ¿no es cierto? No tiene que ver con eso, desde el punto de vista de que hay una suerte de post-verdad o que da lo mismo que lo diga, digamos. No da lo mismo que lo diga, eso evidentemente es así, ¿no es cierto? Pero sí tiene que replantearse el vínculo de los expertos con la comunidad. Y yo creo que eso es lo más importante de este libro. Y por eso la crítica a Nichols
de decir que la muerte de la experticia no es solamente porque la gente, qué sé yo, no quiera la ciencia o esté enemiga, sea enemiga de la ciencia porque sea muy egocéntrica, digamos, y no quiere que alguien le diga lo que tiene que hacer, o que alguien se vea con una opinión mucho más valorada solamente porque estudió, o el antiintelectualismo de los Estados Unidos, en fin, que son factores que influyen también, sino que tiene que ver con nuestra relación con la comunidad. Yo lo que le estoy diciendo es si podemos pensar eso también a cómo funciona la universidad, cómo podemos mirarnos distintos y no continuar haciendo lo mismo que hemos hecho durante tanto tiempo, porque no da resultados. O sea, da resultados los paros, han dado resultados, bueno, efectivamente uno podría decirlo, las declaraciones públicas, en fin, o debiera repensarse eso. ¿Me entiendes? No sé si me siguen. Bueno, vamos a ir cerrando entonces esto. No sé si tiene algo más que quieran agregar. Yo solamente quería mencionar justamente lo que estaba diciendo anteriormente. Momento, espérense un poquito. El tema, ¿no es cierto?, es cómo recoger las legítimas fuentes de la experticia, digamos, alternativas a los expertos consolidados. Sin, obviamente, pensar que simplemente una opinión de uno vale lo mismo que una opinión de otro cuando no es experto. Eso no puede ocurrir, digamos, porque efectivamente la experticia está basada en conocimiento. Entonces, la experticia ya no es lo que era antes. Entonces, no es que haya muerto, eso es lo que dice la autora. Pero lo que está en su lugar, lo que tenemos ahora, no debe malinterpretarse como el fin de la experticia, sino como la recalibración del estatus de interno-externo. En inglés, no recalibration of its outside status, ¿no es cierto? Esa recalibración es lo que yo le estoy comentando que podríamos pensar. ¿Cómo recalibrarnos? Entonces, no solamente en la relación entre expertos y no expertos, también cómo recalibrar nuestra relación como funcionamiento comunitario. Por eso disculpe que les tome este tema de cómo funciona la universidad, pero también habría que recalibrar nuestro funcionamiento porque no funcionamos como una comunidad. ¿Ustedes creen que funcionamos como una comunidad en la universidad? Ahora estamos todos aislados, viviendo, ¿no es cierto?, de un modo online, pero... Sí, pero de forma intermitente. ¿Cuándo ocurre, por ejemplo? Momentos de coyuntura histórica, momentos de contingencia. No sé, por ejemplo, ahora mismo, cuando se vio los resultados de la primera vuelta presidencial, la FECH se hizo un llamado a una reunión para ver qué medidas se toman, sobre todo porque se veía como, bueno, se ve de Se que ve. CAS es se ve que CAS es una amenaza para la educación pública. Se ha visto anteriormente, sobre todo en sus secuaces adherentes, pues, en el caso de que se pidió algunos seminarios de género o de ese tipo de temática, se hicieron informes. Y eso igual es bastante chocante, sobre todo no solo como alumnado, sino también como dentro de lo que se debe enseñar y lo que se puede enseñar. Eso también es como, eso también tiene una reacción, un anticuerpo, como una reacción de anticuerpo en respuesta más que una iniciativa así como ya propia. Bueno, se entiende de que, como usted dijo, en un contexto de pandemia es difícil organizarse y ahí prima también la salud también y el bienestar, bueno, la integridad también, tanto física como psicológica de los alumnos y de los profesores y toda la comunidad en sí. Así que igual se ha fragmentado un poco eso. Sí, bueno, hay dos cosas con lo que tú dices. Sí, primero, tratar de fijarse en el lenguaje y mejor decir adherente, aunque uno crea lo contrario, digamos, porque igual te casa, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Hay que fijarse en el lenguaje porque también si uno quiere respeto, tiene que respetar al otro, aunque esté totalmente, que quiere que sus ideas son horribles, y de hecho podemos pensarlo, digamos. Sí, hay una candidatura en la que tú nombras, ¿no es cierto?, que en su programa claramente está
digamos, digamos, en una posición muy en contra de la educación pública y de cosas que son la base de la Universidad de Chile, donde estamos en este momento. Evidentemente es una amenaza. Ahora, las contingencias ayudan, las contingencias del estallido social ayudaron a que hiciéramos reuniones. Fíjense que después, por primera vez después del estallido social, nos reunimos de una forma distinta en el departamento de historia, como profesores también, profesoras, pero también respecto de cómo nos vinculamos con las y los estudiantes, digamos. Y después, ¿no es cierto?, la pandemia también ha traído muchos cambios, digamos, muchos cambios, y la posibilidad de que podamos hacer vínculos muy distintos. Pero hay que verlo más allá de la contingencia, ver cómo ir construyendo una comunidad. No que pase la contingencia y que pues volvamos a los estamentos separados, los estudiantes acamparon, digamos, por sus temas y nosotros trabajemos por otro lado. Eso no debiera ocurrir. Entonces, para ir terminando, yo le destacaría, ¿no es cierto?, justamente esta de la recalibración. ¿Cómo podemos calibrar nuevamente, ¿no es cierto?, nuestros vínculos? Y lo último, esto de que el público lego, el público fuera de la ciencia, ¿no es cierto?, no son meros receptores. Son una parte muy interesada en las afirmaciones del conocimiento científico. Es decir, según la autora, no es que no se interesen por el conocimiento de expertos, sino que buscan otras opiniones de expertos que a veces son falsas, digamos, y fraude. Pero ¿por qué? Porque están buscando, ¿no es cierto?, algo que les dé confianza. Porque tienen, ¿no es cierto?, una claridad que lo que los expertos y las expertas dicen afectan su vida y su bienestar, como dice la autora. Por lo tanto, no es que la autora muestra, ¿no es cierto?, no es que esas personas desconfíen de la experticia solamente, ¿no es cierto?, que efectivamente puede ser, desconfían de las instituciones, sí, desconfían de las élites, sí, y también, ¿no es cierto?, están preocupadas por los efectos que puede tener sobre su vida, digamos, sobre su bienestar, lo que se puede tomar, sobre todo porque son decisiones que se toman fuera del ámbito de movimiento de las personas. Es decir, a nadie le preguntaron para Transantiago cómo quería movilizarse. Y eso es la gran revolución en la arquitectura, digamos, de Aravena, digamos, cuando él dijo, bueno, estamos haciendo viviendas sociales durante muchos años en Chile, pero alguien le ha preguntado a la gente cómo le gustaría vivir, cómo le gustaría tener su cocina, cuántos dormitorios, cómo sería el baño, digamos, cómo le gustaría tener el patio, y no estamos diciendo que si le vamos a preguntar si quiere tener, no sé, una piscina, un jardín enorme, digamos, no, como con los mismos fondos que tenemos y podemos hacer algo distinto. Y él fue lo que hizo, fue preguntarle una cosa fundamental, preguntarle a la gente cómo le gustaría vivir, y eso le permitió, digamos, hacer unas casas completamente distintas, y la gente se siente mejor, porque fue consultada, digamos, fue incorporada como parte del fenómeno. Y lo mismo podemos hacer en la universidad, que las universidades son jerárquicas, ustedes saben, nuestra herencia es la iglesia y el ejército, digamos, sobre todo la iglesia, y por eso nosotros somos una institución, a pesar de todo lo democrático que somos, seguimos siendo una institución jerárquica. Entonces, a los estudiantes les preguntamos, ¿no es cierto?, cómo les gustaría ser evaluados, por ejemplo, si prefieren un ensayo, si prefieren una prueba, digamos, de conocimientos más bien de memoria, si quieren ser evaluados varias veces o pocas veces, ¿no es cierto?, durante el semestre, de forma continua, o al final del semestre. Le hemos preguntado a los estudiantes si quieren, ¿no es cierto?, incorporar nuevos temas de trabajo. Algo se ha hecho, digamos, algo se ha hecho, y todos tratamos un poco de hacerlo, digamos. Y ahí está el conocimiento experto, porque nosotros como expertos decidimos cuál va a ser el programa, nosotros como expertos o expertas decidimos, digamos, cómo vamos a hacer la evaluación. ¿Ustedes saben cómo son evaluados o evaluadas, digamos? ¿Cuáles son las pautas de evaluación? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Están de acuerdo, no? ¿O creen que...? Me imagino que estarán de acuerdo, porque es como razonable eso. Ya. Estoy llevando el tema, digamos, a ámbitos más nuestros, no solamente mirarlos como desde afuera. Bien. Ya, entonces vamos a cerrar la grabación.